Muy bien, retomando con nuestro programa, ahora nos corresponde la presentación de investigación de contactos de tuberculosis a cargo de la enfermera Natalia Ruiz, coordinadora del programa de tuberculosis del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve? Confírmame, Pati. Se ve sin problema. Súper, gracias. Ya, entonces, buenos días a todos y a todas. Bueno, ya me presento Patricia, mi nombre es Natalia Ruiz Lobos, yo soy la enfermera coordinadora del programa de tuberculosis en el Ministerio de Salud. Y en esta oportunidad les voy a presentar la clase de investigación de contactos en el programa de tuberculosis. Entonces, a grandes rasgos, en esta presentación vamos a ver los objetivos de la investigación de contactos, la definición y tipos de contacto, las responsabilidades dentro de esta investigación y de ahí propiamente tal a cómo se realiza la investigación de los contactos. ¿Ya? Primero me gustaría mencionar que la investigación de contactos es una de las actividades prioritarias del programa de tuberculosis, ya junto con la localización de casos que presentó Fabiola. Ya son como las más importantes porque tienen más o menos los mismos objetivos. Y también mencionar que la verdad es que es un tema bastante extenso y que tiene varios detalles que por una cosa de tiempo no van a ser todos abordados 100% en esta presentación, ya, sino que nos vamos a abocar a lo principal. Por lo tanto, entonces, vamos a decir que la investigación de los contactos es una actividad de salud pública que como tal entonces está sistemática y normada, que es realizada por el equipo de salud y que debe ser financiada por el sistema público de salud y es gratuita en todas las personas independiente de su condición previsional y nacionalidad, así como las otras actividades del programa, ¿cierto? Siempre y cuando se realicen en el sistema público, como bien lo presentó Nadia en su primera presentación. Entonces, la investigación de los contactos tiene como primer objetivo, el principal, es diagnosticar y tratar precozmente la tuberculosis activa en los contactos. ¿Ya? Es realizar entonces esta investigación y poder localizar casos secundarios. Y también como otro objetivo tenemos diagnosticar y tratar la tuberculosis latente en estos contactos. Muy de pasada, muy de repaso, porque ya Nadia explicó muy bien esta parte, a quienes estudiamos. La verdad es que a grosso modo estudiamos a las personas que tienen más riesgo de infectarse y de enfermar. Ya por eso es que nos enfocamos y hacemos tanto esfuerzo como programa de salud pública en estudiar a este grupo de personas que son los contactos. Ya tienen muchas digamos, características que hacen que sea un grupo que tiene más riesgo que el resto de la población. Acá, por ejemplo, vemos como el riesgo de infección aumenta a medida que estamos más cerca, digamos que la estrellita negra que está acá al medio es un caso índice de tuberculosis pulmonar, ¿cierto?, que contagia, y vemos como a medida que los puntitos amarillos son más concéntricos, es decir, están más cercanos a este caso índice, tiene más riesgo de infección. Se fija en el círculo concéntrico riesgo 3 de 10, el intermedio 3 de 20, y la gente ya que está más afuera tiene menos riesgo, que son 4 de 30, de infectarse. Entonces, ahora vamos a pasar a algunas definiciones, ¿cierto? Caso índice. ¿A qué le llamamos caso índice? Le llamamos a la persona enferma de tuberculosis pulmonar o laringea confirmada por bacteriología. Ese va a ser un caso índice. Se fijan que no hacemos estudio de contacto en tuberculosis extrapulmonares, ya las que vimos que se podían diagnosticar también, por ejemplo, piel, hueso, ¿cierto? Va a ser una enfermedad que no va a transmitir, por lo tanto, en esos casos, en general, no vamos a hacer estudio. Ya, entonces siempre nos quedamos con el concepto de caso índice, una persona enferma de tuberculosis pulmonar o laringe confirmada por bacteriología. Y de contacto cuando es toda persona que comparte un tiempo determinado en un espacio común con el caso índice, es decir, que estuvo expuesta al Mycobacterium tuberculosis. Así entonces, pues, tenemos los contactos intradomiciliarios, que van a ser las personas que conviven con el caso índice y que constituyen el grupo con mayor riesgo de infección y desarrollo de la tuberculosis activa. Por lo tanto, van a ser la primera prioridad en la investigación de los contactos. Luego tenemos los contactos extradomiciliarios, que son personas que por condiciones de carácter laboral,
vecindad o de actividad social o familiar, mantienen formas de relaciones frecuentes con este caso índice, ¿ya? Como para definir un tiempo más acotado, decimos que han compartido más de 15 horas por semana en ambiente cerrado con el caso índice, mientras este caso índice se considera infectante, es decir, del momento del diagnóstico a 3 meses previo, ¿ya? Y son la segunda prioridad en la investigación de los contactos. También tenemos otros contactos que serían los de la parte de afuera del esquema anterior, que son los contactos ocasionales. Ya son contactos que no cumplen con la definición de las 15 o más horas a la semana y que tienen una probabilidad mínima de transmisión, por lo que no se incluyen en forma habitual en la investigación. ¿Ya? Generalmente entonces estudiamos intradomiciliario y los extradomiciliarios. Entonces, hablamos de caso índice contagiante, ¿cierto? Cuando realizamos la investigación de contacto de la tuberculosis pulmonar o laringia confirmada por bacteriología, un caso índice que va a ser generalmente mayor de 15 años, y el objetivo del estudio de contactos con este caso índice contagiante es la búsqueda de casos secundarios. ¿Ya? Tenemos también, por otra parte, el caso índice contagiado, que hablamos generalmente de una persona menor de 15 años, y ahí realizamos la investigación de contactos independiente del tipo de tuberculosis, es decir, tuberculosis en todas las formas, como aparece ahí, los pulmonares y los extrapulmonares, ya cuando es menor de 15 años. ¿Por qué? Ahí cambia, ¿cierto? Porque el objetivo, cuando el caso índice es menor de 15 años, independiente de la TB que tenga, es la búsqueda del verdadero caso índice. Sabemos que, como ya nos muestra Nadia, la tuberculosis es como más bien de adultos, ¿cierto? Entonces, siempre que tenemos un niño, es un evento que nos tiene que llevar a hacer la investigación de qué pasó y dónde está el adulto que lo contagió, ¿ya? Por eso es que acá hablamos de caso índice contagiado. En este caso, si la tuberculosis de este menor de 15 es sin confirmación bacteriológica, ¿ya? O es extrapulmonar, el estudio de contactos comienza con los contactos intradomiciliarios, los que son más cercanos al niño, y solo se amplía al grupo de afuera en caso de que no encontráramos el caso índice en los contactos intradomiciliarios. ¿Ya? O sea, cuando hay un niño, siempre vamos a partir el estudio para ver quién lo contagió en la casa. ¿Ya? Ahí vemos, lo más probable es el padre, la madre, el abuelo o abuela cuidadores, ya principalmente. Y cuando no, ahí recién vamos a ver que lo ampliamos a otro grupo que podría ser, por ejemplo, los profesores en una escuela, supongamos, o los compañeros, ¿ya? Como para ir haciendo algunos ejemplos. Entonces, bueno, en la responsabilidad de la investigación de contacto, acá todos tenemos algún grado de responsabilidad, ya desde el nivel central, ¿cierto? Más bien en un aspecto más normativo, regulador, y también fiscalizador, el nivel intermedio también, fiscalizador de hacer que las normativas se cumplan, pero también en cuanto a las coordinaciones, ¿cierto? Con el intra y el intersector, y por supuesto que la atención primaria, que es donde se ejecuta la actividad de la investigación de contactos, ¿ya? Entonces, como ya mencioné, justamente tenemos plazos bastante acotados para esta presentación, entonces no me voy a extender tanto en el plazo que está súper, en la norma está muy clarito, y son hartos, entonces por eso no me voy a explayar mucho en ese sentido acá. ¿Ya? Pero para que lo conozcan, existen plazos normados, responsabilidades y funciones. Eso está súper claro. ¿Quién, cuándo y dónde se realizan las actividades de la investigación de contactos? Ya, a grandes rasgos, lo más importante es que sepan que para que esto se pueda llevar a cabo con éxito, tiene que existir previamente una coordinación intrasector o intersector. Es decir, por ejemplo, a mi mismo centro establecimiento, ¿cierto? Saber quién es el equipo encargado, ¿cierto? Cómo se hace el flujograma de derivación una vez que el caso se diagnostica, quién hace este estudio de contacto, en qué plazo lo realiza, eso tiene que estar súper, digamos, tiene que ser de conocimiento de todas las personas en este centro de CEFAM, por ejemplo, ¿ya? Pero también a la vez, esa APS tiene que tener realizada ya la coordinación, y aquí se apoya con el nivel intermedio, con el intersector, por ejemplo, voy a mencionar el sector educación, ya que ha sido un tema que ha sido un poco más recurrente esta última semana. Entonces, si yo tengo ya un nexo con educación hecho antes, voy a evitar que después se genere una alarma pública mayor, ¿ya? Sino que vamos a hacer ya unos nexos antes, ellos van a saber que la tuberculosis existe, que nunca ha sido erradicada, ¿cierto? Que hay niños enfermos y adultos, etcétera, etcétera, lo que ya hemos visto anteriormente,
Y ahora, pasando al tema grueso de esta presentación, ¿cómo hacemos la investigación de los contactos? Vamos a partir con la investigación de los contactos de un caso índice contagiante. Para que se hagan una figura mental de esto, vendría siendo un adulto con tuberculosis pulmonar, es decir, un adulto contagiante. ¿Ya? ¿Cómo hacemos entonces el estudio a los contactos intradomiciliarios de este caso? Lo vamos a ver según la edad del contacto. Cuando el contacto... El estudio de los contactos, entonces, de contacto intradomiciliario de una TB pulmonar, un adulto, ¿cierto? Cuando el contacto intradomiciliario es menor de 5 años, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese niño? A ese niño se le va a solicitar radiografía de tórax, inmediatamente, solo con eso, evaluación con el referente pediátrico, ¿ya? Con el referente clínico pediátrico, que puede ser broncoinfantil, ¿cierto? O pediatra según la zona del país, porque no en todas partes del país hay broncopulmonar infantil. Lo importante acá es que solo con la radiografía de tórax ya va a evaluación con el referente. ¿Ya? Según esta entonces y la evolución que el referente realice, vamos a tener dos posibles conclusiones diagnósticas para este estudio que pueden ser sin evidencia de tuberculosis actual, que es cuando este menor entonces tiene una radiografía de tórax normal, y en ese caso estos pacientes van a iniciar quimioprofilaxis sin necesidad de otros estudios, ¿ya? Debido al alto riesgo de infección y de progresión a enfermedad activa. Lo que queremos entonces es descartar la tuberculosis en estos niños e inmediatamente hacer el tratamiento preventivo, ¿ya? Por supuesto que si el especialista requiere hacer otros exámenes, los va a realizar, pero ojo con esto porque no debe retrasar el inicio de la profilaxis, ¿ya? Caso secundario de tuberculosis, vamos a decir que va a ser el contacto menor de 5 cuando tiene una radiografía de tórax compatible con tuberculosis activa. Ya estos casos deben iniciar tratamiento para la tuberculosis inmediatamente. Ya estos son casos súper graves. El referente clínico puede solicitar una muestra de contenido gástrico o un esputo inducido, si es que lo requiere como para tratar de hacer una confirmación bacteriológica, lo cual, primero, como ya vimos anteriormente, va a ser compleja, y lo más importante es que esto no debe retrasar el inicio de tratamiento, ¿ya? O sea, lo prioritario ahí es que ya se diagnosticó el caso, se debe iniciar el tratamiento de inmediato. Para el estudio de los contactos que tengan 5 o más años, a estos contactos les vamos a solicitar radiografía de tórax, prueba diagnóstica para la TB latente, que puede ser un PPD o un IGRA, y en caso de tos con expectoración, como ya vimos con Fabiola, sin importar la duración, se debe solicitar la muestra de expectoración, ¿ya? Con esos exámenes, según la edad del contacto, si tiene entre 5 y 15 años, lo va a ver el referente pediátrico, y si tiene más de 15 años, lo va a evaluar el médico de APS. Por eso esta parte es importante para ustedes, ¿ya? Para que vayan tomando notas si tienen dudas. ¿Cuál va a ser la conclusión diagnóstica para estos contactos que tienen 5 y más años? Bueno, primero puede ser sin evidencia de tuberculosis actual, que va a ser en los contactos que tengan radiografía de tórax normal, una bacteriología negativa en caso que se haya solicitado, y una prueba diagnóstica para TB latente no reactiva o negativa, ¿ya? Estos pacientes se deben mantener en seguimiento. Entre paréntesis le puse acá, como esto va a quedar para usted, es una evaluación que se hace a las 12 semanas siguientes. ¿Ya? Después tenemos la otra conclusión diagnóstica, que puede ser infección tuberculosa latente. Estos van a ser contactos que presentan una radiografía de tórax normal, una bacteriología negativa en caso de que se haya solicitado, y una prueba diagnóstica para TB latente reactiva o positiva, ¿ya? O sea, ahí estamos viendo que hay una reactividad y decimos, sí, hay una tuberculosis latente, estos pacientes deben iniciar, como dice acá, tratamiento para la infección tuberculosa latente. Y después tenemos el caso más triste, ¿cierto? Que siempre son los más tristes, los casos secundarios. Son contactos cuya bacteriología es positiva, independiente del resultado de la radiografía de tórax y de la prueba diagnóstica para TB latente. Ya solo con la bacteriología confirmamos que hay una tuberculosis, y en ese caso se debe iniciar tratamiento para tuberculosis en forma inmediata, ¿ya? Y también va a ser un caso secundario aquellos contactos menores de 15 que presenten una radiografía de tórax compatible con tuberculosis activa, ¿ya? Ahí el resultado, con la radiografía de tórax, el referente clínico
que tiene las competencias técnicas para realizarlo va a hacer ese diagnóstico, ¿ya? Y se debe iniciar tratamiento para tuberculosis entonces también de inmediato. El clínico puede solicitar muestra de contenido gástrico esputo inducido para buscar nuevamente esta confirmación bacteriológica y puede realizar las pruebas de susceptibilidad, etcétera, pero eso no tampoco debe retrasar siempre el inicio del tratamiento, debe ser lo primordial, ¿ya? Ahora, muy importante es indicar que todas estas conclusiones diagnósticas de los estudios de contacto deben ser realizados por el profesional médico, ¿ya? Es decir, aunque yo tenga todos los resultados de examen, la enfermera del equipo, kinesiólogo, etcétera, técnico, otro profesional del equipo, no puede indicar esta conclusión diagnóstico y dar el tratamiento que sigue, ¿ya? Aunque esté normado y escrito qué tratamiento es el que sigue, el médico es el que tiene la competencia para hacer esta conclusión diagnóstica. Algunas consideraciones de este estudio de contacto en las personas de 5 y más años es que cuando los contactos de 15 y más años que son evaluados en APS presentan una radiografía de tórax con lesiones sospechosas de TB, pero con una bacteriología negativa, ¿cierto? O sea, yo le hice una prueba bacteriológica de esputo, está negativa, pero la radiografía está sospechosa, pero yo no estoy seguro, no puedo decir que es TB con la radiografía, ¿cierto? Debe ser derivado al referente clínico de tuberculosis para continuar el estudio. Y ahí el referente con más expertise va a indicar si es TB o no, ¿ya? Por otra parte, si tenemos esta radiografía sospechosa en APS y en una primera instancia yo como médico de APS no solicité la muestra de esputo en una primera instancia, debo solicitarla, ¿cierto? Y ahí me apoyo con un kinesiólogo, ¿cierto? O refuerzo estas indicaciones para que el paciente pueda dar una buena muestra, cosa de tener el resultado antes de ser referido al especialista, ¿ya? Solo que entonces, cosa que cuando tengamos ese resultado, en caso de que sea negativo, ahí yo lo derivo al especialista, porque si sale positivo, ya yo mismo lo diagnostiqué el caso, ¿ya? Lo importante es que quede claro bueno, primero que por bacteriología se confirma cierto en APS, y si es por radiografía ya es clínico, tiene que ser una confirmación de diagnóstica desde el nivel secundario. Eso es importante tener la diferencia. Y también lo otro es que el referente siempre va a querer el resultado de la muestra bacteriológica. Por lo tanto, si yo lo derivo solo con una radiografía alterada, el médico cuando esté allá y ve al paciente la radiografía le va a solicitar una muestra, por lo tanto vamos a perder un tiempo precioso. ¿Ya? Como siempre, ya lo habíamos mencionado, se puede solicitar un esputo inducido en caso de los pacientes que no puedan expectar por sí mismos. Ahora, del seguimiento de los contactos intradomiciliarios. Los contactos que no recibieron tratamiento para tuberculosis latente, ya sea porque no tuvieron una evidencia de infección tuberculosis latente, es decir, tuvieron un examen negativo u otra causa, ¿ya? Como que lo hayan tenido positivo, pero no iniciaron tratamiento porque, no sé, se cambiaron de ciudad y no recibieron tratamiento, deben ser estudiados nuevamente a las 12 semanas, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a solicitar ahí? Radiografía de tórax, muestra de esputo en caso de tos con expectoración, ¿ya? Y en caso de que no hayan tenido un PPD la primera instancia, o hayan tenido un PPD negativo, o un IGRA negativo, o no realizado, ¿cierto? Ahí vamos a solicitar este examen nuevamente. ¿Por qué? Porque si ya tenemos el primer PPD o IGRA positivo, lo único que vamos a solicitar va a ser la radiografía de tórax y la muestra de expectoración, porque lo que queremos hacer es descartar la TB activa. Ya sabemos que tiene la TB latente, ¿ya? Entonces, en fondo, este seguimiento es una segunda oportunidad para poder diagnosticar la TB activa, ¿cierto?, en primera instancia, y si no, una opción también de dar tratamiento de TB latente si es que el paciente tiene TB latente, ¿ya? Entonces, acá tenemos las conclusiones diagnósticas según este segundo y final estudio de contacto. Sin evidencia de tuberculosis actual va a ser cuando la persona ya tiene en este segundo estudio una radiografía de tórax normal, ¿cierto? Una bacteriología negativa en caso que se haya solicitado y una prueba diagnóstica para ITL negativa o no reactiva. En este caso la persona está de alta. Infección tuberculosa latente, vamos a decir cuando la persona tiene una radiografía de tórax normal, una bacteriología negativa en caso de que se haya solicitado y una prueba diagnóstica para ITL reactiva o positiva. En ese caso, nuevamente derivamos a la persona para tratamiento de tuberculosis latente. Caso secundario de tuberculosis, vamos a decir cuando tiene una bacteriología positiva, ya independientemente del resultado de la radiografía de tórax y de la prueba diagnóstica de infección tuberculosa latente. ¿Ya? Una bacteriología positiva siempre es un caso.
Y en ese caso vamos a dar tratamiento para tuberculosis, ¿ya? Y por supuesto que vamos también a partir de un nuevo estudio. Algunas situaciones particulares que se pueden dar, más que nada esta información es como para que sepa que siempre hay una continuidad. Ya pueden haber situaciones como, por ejemplo, que el caso índice no adhiera al tratamiento y que por lo tanto continúe significando un riesgo de infección para estos contactos. Ya no adhiera a tratamientos, personas que bien no toman su tratamiento y siguen conviviendo con las mismas personas en la casa, o estas personas que toman esporádicamente 2, 3 dosis en un mes y siguen con controles bacteriológicos positivos, por lo tanto siguen siendo riesgo de infección para las personas que viven en esa casa. ¿Ya? También los contactos que ya tienen el diagnóstico de TB latente, pero que no hayan recibido el tratamiento, ¿ya? Sino que ellos ya saben que son candidatos a recibir el tratamiento preventivo, digámoslo, pero no lo van a recibir, no van a tomar el tratamiento, ¿ya? O no lo terminan, ¿ya? Todos esos casos van a seguimiento. ¿Y cómo hacemos el seguimiento? Lo hacemos con una radiografía de tórax cada 6 meses por 2 años a contar del último estudio, y bacteriología de una muestra de expectoración en caso de que el paciente presente tos con expectoración, ¿ya? Muy importante para que todas estas cosas se puedan, digamos, realizar, se puedan dar, que el paciente acuda a tiempo, es la educación. ¿Ya? Eso es lo más importante, que se entienda para qué es el estudio, cuál es el riesgo que ellos tienen de enfermarse de tuberculosis, qué es la tuberculosis. Ya, para que en cualquier momento ellos, porque si ya tuvieron expuesto, ¿cierto?, de la vida, ellos presentan estos síntomas, puedan tomarse la prueba. Y acá hay un cuadrito resumen, donde indica los contactos intradomiciliarios según la edad que tiene el contacto, qué exámenes se solicitan, que están acá al lado, y según esa, cuál es el diagnóstico. ¿Ya? Acá, por ejemplo, les puse un solo ejemplo de algunos plazos, que es muy importante. Consideré en realidad que es como el más importante, por lo tanto lo puse. El primer estudio de los contactos debe estar terminado en el plazo de 1 mes desde que el caso inicie el tratamiento. ¿Ya? Por ejemplo. Se fijan, entonces está todo súper estructurado, súper ordenadito, y la verdad es que yo en esta presentación no lo quise detallar mucho más porque el tiempo es acotado, y porque si es que ustedes llegan a su centro de salud y son encargados del programa de tuberculosis, van a recibir una capacitación más exhaustiva. ¿Ya? Continuamos entonces. Investigación de los contactos, ¿cierto? El caso de índice contagiante, ya dijimos, el adulto con TB pulmonar. ¿Cómo hacemos este estudio con los contactos extradomiciliarios, las personas que probablemente a lo mejor trabajan con esta persona? Ya. Hay que decir acá que el objetivo de este estudio de los contactos extradomiciliarios es diferente. Acá el objetivo es el diagnóstico de la tuberculosis activa o latente cuando estos contactos son menores de 15, y el diagnóstico de la tuberculosis activa en los mayores de 15 años. Excepto, tenemos acá con el rayito una excepción, donde también le buscamos TB latente a las personas mayores de 15 cuando son personas que viven con VIH o son trabajadores expuestos a sílice o con diagnóstico de silicosis, porque son adultos que tienen un mayor riesgo de enfermar. ¿Ya? Por eso en ellos también vamos a hacer esta investigación de TB latente. Si no, a todos los mayores de 15 solo le buscamos TB activa. ¿Ya? Y acá sale un cuadrito de la coordinación que tenemos que hacer, ¿cierto? Como parte de estas coordinaciones intersectoriales que yo les mencionaba, en este caso con los organismos administradores de la ley, para el caso de los pacientes con silicosis. Entonces, el estudio de los contactos extradomiciliarios, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué solicitamos? Cuando el contacto es mayor de 15 años, vamos a solicitar radiografía de tórax, ¿cierto? Muestra de esputo en caso de tos con expectoración, y ya dijimos, si estos casos especiales, que son las personas que viven con VIH y que tienen diagnóstico de silicosis, ya vamos a realizar las pruebas de TB latente. Si no, todo el resto de los mayores de 15, solo radiografía de tórax y muestra de esputo en caso de tos con expectoración, ya, nada más. Si el contacto extradomiciliario es menor de 15, ahí vamos a solicitar radiografía de tórax, muestra de esputo en caso de tos con expectoración, y ahí sí vamos a solicitar las pruebas de diagnóstico de TB latente, ¿ya? Porque el objetivo del estudio de contacto es diferente, eso es lo que tiene que quedar claro acá. Que a los mayores de 15 le vamos a pedir esta radiografía de tórax y la muestra de esputo, porque lo principal que estamos buscando acá es la TB activa, ¿ya? En cambio, acá los menores de 15 están buscando TB activa, pero también la latente, ¿ya? Y a los menores de 5, como siempre, solo radiografía de tórax. Según eso, con todos estos exámenes van a ser evaluados según su edad, ¿cierto?
Si es menor de 15, todos se van a ir a referente pediátrico, y si es mayor de 15, van a ser evaluados en APS. Y según eso, entonces, me parece que ya vamos finalizando. La conclusión diagnóstica de estos contactos extradomiciliarios es, para los mayores de 15, que solo le buscamos TB activa, va a ser sin evidencia de tuberculosis actual, donde la radiografía de tórax es normal y los exámenes bacteriológicos son negativos, ¿ya? O no se realizan porque no tiene síntomas. Y en esa persona se indica alta, y por supuesto la educación que ya les comentaba previamente. Y tenemos también la otra conclusión diagnóstica de un caso secundario de tuberculosis, que es cuando tenemos el examen bacteriológico positivo. En ese caso se inicia tratamiento. En caso de que tengamos una radiografía de tórax con lesiones sospechosas de TB, pero una bacteriología negativa, como ya les había comentado, se debe derivar al referente clínico para que él complete el estudio y ahí pueda discernir este diagnóstico. ¿Ya? Por otra parte, en los contactos de 15 años o más, este grupo especial que decíamos, donde sí le buscábamos TB latente, que era el grupo de personas con VIH y con silicosis, a este grupo, como si le hacemos la búsqueda de TB latente, se va a proceder de la misma forma de los contactos intradomiciliarios, es decir, se le va a administrar tratamiento de TB latente, y también se hace seguimiento en caso de que no la reciba. Y los contactos menores de 15 años, también vamos a proceder de la misma forma que los contactos intradomiciliarios, es decir, lo vamos a derivar al referente clínico pediátrico para el tratamiento de tuberculosis latente. Acá tenemos un cuadrito resumen también, donde están las personas por grupo etario, ¿cierto? Cuáles son los exámenes que se les realizan, están acá en las flechitas de los lados, y según esos exámenes, cuáles son los posibles diagnósticos. Como siempre, los diagnósticos tienen que ser realizados por el médico del programa de tuberculosis, ¿ya? Que va a recibir, como les mencionaba, una capacitación un poco más específica de este tema que es un poco complejo. Otro dato muy importante es que cuando tengamos un caso secundario de tuberculosis producto de este estudio de contacto, estos casos secundarios, como siempre, deben iniciar, ¿cierto?, un tratamiento de tuberculosis lo más pronto posible, estrictamente supervisado, como siempre, y también este tratamiento debe realizarse no necesariamente en ese mismo centro, sino que en el centro que a esta persona le quede más cercano, que es algo que vamos a ver en tratamiento más profundamente, ¿ya? Y si identificamos entonces este nuevo caso, hay que realizar a partir de él un nuevo estudio de contacto, porque va a tener otros contactos intradomiciliarios y quizás otros extradomiciliarios también, que supongamos que esta persona tiene 2 trabajos, por ejemplo. ¿Se fijan? Así que eso. De la investigación de los casos índice contagiados, están más cortitos. ¿Qué hacemos? Entonces, supongamos acá, para un ejemplo más claro, el caso índice contagiado, un menor, supongamos de 12 años, ¿ya? Que tiene tuberculosis. En este caso, en un caso índice menor de 15 años, con tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica o extrapulmonar, tiene por objetivo encontrar la fuente de infección, por lo que se enfoca el diagnóstico de la tuberculosis activa. O sea, lo que vamos a hacer acá es una búsqueda con los contactos, como dice acá, el círculo intradomiciliario, principalmente porque queremos buscar cuál es el real caso infectante, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, si no los encontramos en el intradomiciliario, recién ahí lo vamos a ampliar al extradomiciliario. Los exámenes que vamos a solicitar acá va a ser radiografía de tórax y bacteriología, ¿cierto? Una muestra de expectoración, en caso de que haya, pero solo eso, porque acá no estamos buscando TB latente, estamos buscando el caso activo, ¿ya? Por eso es que lo que estamos buscando en primera instancia acá es con una radiografía de tórax y con una bacteriología. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de estos contactos? Obviamente que se va a hacer, si es menor de 15, siempre con el referente pediátrico, y si es mayor de 15, siempre con el médico de atención primaria. Cuando encontremos este nuevo caso, el caso índice real, digamos, que tenga bacteriología positiva, vamos a realizar nuevamente a partir de ese un estudio de contacto, ¿ya? Y siempre con tratamiento estrictamente supervisado. Acá le puse un par de fotos de los registros de los indicadores. Tenemos nosotros una tarjeta de registro de estudio de contacto, por si alguna vez lo ven en alguna ficha, está la tarjeta nueva, ¿ya? Entonces acá registramos los datos del caso índice para saber cómo es la tuberculosis, según eso, qué estudio tenemos que hacer, y le hacemos el seguimiento, entonces, a los contactos.
Los puse solo para que la vean, por si después la reconocen en alguna parte. Y también para que sepan que todas estas actividades, como le dije, tienen plazo y son medibles, por lo tanto, nosotros tenemos una serie de indicadores que nos van a dar a conocer cómo se está realizando entonces, si estamos llegando a tiempo o no a estos estudios, y por lo tanto al diagnóstico, por ejemplo, de un caso secundario. Eso. Toda esta información está en la norma técnica del programa de tuberculosis, que ahí está el link, y esa sería mi presentación. Espero no haberme pasado con el tiempo. No, estamos súper bien en el tiempo. Súper. Tenemos varias preguntas y vamos a ir leyendo de a una. Para considerarlo como contacto extradomiciliario, ¿basta con compartir 15 horas a la semana por una sola semana? Mira, en general, sí, lo estamos tomando así. La verdad es que hay una serie de condiciones que tiene que ver, como de análisis más profundo que realizan los equipos cuando hacen este estudio de contacto, ya como son las condiciones. No es lo mismo que el lugar donde tú compartes esas 15 horas tiene una buena ventilación, iluminación y en el fondo el riesgo podría ver disminuido versus si estamos hablando de que trabajamos en una condición sin lugar sin ventilación, por ejemplo. Entonces, va como un poco más allá de las 15 horas, pero en general sí. Eso es como lo que dictaminamos para hacer la diferencia. Otra pregunta. En el caso de Santiago, que hubo casos en un colegio que apareció bastante en la prensa, ¿le tendrían que hacer estudios a todos los compañeros de cursos y profesores que hayan estado más de 15 horas en la sala, además de la familia y de los niños contagiados? Claro, ahí por ejemplo uno podría decir, ¿por qué no estudian el colegio entero? Bueno, tiene que ver con las características que mencionamos anteriormente, ya las que mencionó Nadia son súper importantes. Generalmente los niños comparten más estrechamente. Mira, primero, bueno, también voy a hablar un poco del COVID, porque yo creo que eso también tiene que ver con un poco de tomar distancia con las personas, y también es un factor como a considerar, que acá estamos hablando de compartir las horas en un lugar cerrado y realmente cercano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, las personas, por ejemplo, que yo me vi y crucé una vez en un pasillo en el colegio, no tiene mayor riesgo, por lo tanto no la estudiamos. Eso no quita que nosotros podamos hacer una educación, por ejemplo, para que en algún momento de la vida, si es que llegaran a presentar algún signo de tuberculosis, puedan realizarse el estudio. Pero en esta oportunidad no representa un riesgo inmediato para ellos la tuberculosis, por lo tanto no los vamos a estudiar. Y solo estudiamos a las personas que cumplen ese criterio, que por ejemplo en este caso sería el curso. ¿Ya? Otra pregunta. En adulto, caso secundario de tuberculosis, ¿solo con radiografía de tórax puedo iniciar el tratamiento sin esperar el resultado de la PCR? En adulto, contacto de TB pulmonar solo con la radiografía. Desde APS, no. Sí, porque estamos hablando de que el médico, ¿cierto?, de APS hace el estudio de contacto y cree que esta radiografía de tórax es compatible con TB, ¿cierto? Ok. Entonces, si creemos que esta radiografía es compatible con TB, tenemos que solicitar la muestra de expectoración. Si esa muestra de expectoración sale negativa, yo la derivo con esas dos cosas al referente adulto, ¿ya? Porque ese referente es el que tiene la competencia para decir que solo con la radiografía hay una tuberculosis. ¿Ya? Esa es de competencia del nivel de referencia, el diagnóstico por radiografía, que sería un Otra, diagnóstico clínico. otra pregunta que yo creo que no quedó muy claro quizás en la definición de una de las siglas que fue utilizada, pues la pregunta plantea, ¿ITL es lo mismo que la PCR? Ay, no. La ITL es la infección tuberculosa latente. Sí, lo que pasa es que, sí, bueno, como que faltaron más clases para hacer todo el cuento más completo, pero la infección tuberculosa latente, en palabras muy sencillas, es cuando con este PPD o este IGRA, ¿cierto? Que son pruebas que van a poner a prueba nuestro sistema inmune y van a decir, usted estuvo en contacto, tu cuerpo reconoce que estuvo en contacto con el bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Entonces te sale positivo, ¿ya? Entonces decimos que tenemos una infección tuberculosa latente, pero como explicó Nadia, 1/4 de la población mundial tiene la infección tuberculosa latente. O sea, yo creo que todos los que ya hemos trabajado en hospital tenemos esta prueba positiva,
¿ya? Lo que pasa es que los contactos, por esta cercanía, ¿cierto?, con la persona recientemente diagnosticada con una tuberculosis, o sea, con una persona que está contagiando, tienen más riesgo, pero ese riesgo en el fondo va como disminuyendo a través de la vida. Por eso se estudian inmediatamente, porque este es donde tienen más riesgo de enfermar, ¿ya? Y infección tuberculosa latente, entonces, es cuando tenemos la infección en nuestro cuerpo, ¿ya? El bacilo, pero está durmiendo. De ahí puede progresar a una tuberculosis activa. Y la PCR es el examen diagnóstico. Otra pregunta, que es una pregunta más bien práctica. Si quedase a cargo del programa de mi establecimiento, ¿dónde puedo solicitar la capacitación? Ya. Bueno, esa pregunta es más sencilla porque nosotros como referentes tenemos una red súper organizada, que es la que les mostró en un mapita, digamos, organizacional, Nadia, y nosotros actualizamos nuestros listados de referentes. O sea, si a ti te nombran referente del programa de tuberculosis, si a ustedes los nombran en algún momento, inmediatamente su servicio de salud los va a contactar, ¿cierto? Pedimos nosotros los nombramientos de los encargados del programa, por resolución, número de horas, para gestión y todo, y los convocamos a capacitarse, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el programa es súper activo, porque justamente, como van viendo, algo bastante específico, y estamos en constantes capacitaciones. Otra pregunta. ¿Qué pasa con los pacientes que recibirán tratamiento inmunosupresores? ¿Se estudian con PPD o IGRA y resulta positivo? ¿Se realiza tratamiento de TB latente? Si ya está inmunosuprimido, ¿se trata como activa? Ya, buena pregunta. Ese también son para las clases de TV latente, que creo que no está incluida en esta presentación. Así que por eso estoy como tratando de ampliar un poquito. Claro, efectivamente, toda la razón en lo que dice, las personas inmunosuprimidas van como por otro carril, ¿ya? Porque efectivamente esas personas entonces como que cambiamos las características del huésped, ¿cierto? Lo inmunosuprimimos y si sale que tiene el bacilo en su cuerpo, por lo tanto puede progresar a tuberculosis activa y por eso le damos el tratamiento preventivo, ¿ya? Le damos el tratamiento preventivo y posteriormente siguen con su conducto, digamos, regular de su tratamiento inmunosupresor. En estos casos, en los centros de referencia donde se realizan estas indicaciones, siempre se coordina el broncopulmonar con el especialista que está indicando el tratamiento inmunosupresor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tienen que ver cuál es el tratamiento que más le conviene, ¿cierto? A veces solicitan otros exámenes el especialista para realmente hacer el diagnóstico, el descarte, perdón, de TB activa. ¿Ya? No sé si ahí respondí la pregunta. Sí, sí quedó claro. Aquí hay una pregunta que yo no la entiendo muy bien, voy a tratar de traducirla. ¿Por qué no se busca TBC latente en un caso índice contagiado, considerando que a alguien lo contagió y es probable que la diseminación de la tuberculosis en pacientes adultos pueda estar latente? No sé si se entiende. Ay, ¿dónde está? A ver si la leo y la entiendo mejor. Yo la estoy leyendo textual. Ya. Lo que yo entiendo de la pregunta es que ellos preguntan de que en un caso índice ya que está contagiado, ¿por qué no se busca previamente TB latente? No sé si a lo mejor después quizás pueda hacer alguna aclaración la persona que planteó esa pregunta. Ah, acá está, ya la encontré. ¿Por qué no buscar TBC latente en un caso índice contagiado, considerando que alguien lo contagió y es probable que la diseminación de la TB pueda estar latente? No, es que yo creo que yo tampoco la entiendo muy bien. Podemos Yo creo seguir con la que siguiente y quizás sí, pedir que la persona sí, la mira, aclare en el chat. quizás que aclare un poco, pero en un caso índice, o sea, en un contacto de un caso índice contagiado, yo creo que a eso se refiere, en los contactos, claro, porque el objetivo de ahí es buscar primero, si es que eso se refiere, el objetivo es buscar al real caso índice. Ya, ahora, si este menor de 12 años, supongo que yo les hacía el ejemplo, en vez de tener una TB ganglionar, si tiene una TB ganglionar en un ejemplo, vamos a buscar al adulto que va a tener la pulmonar que contagió esa ganglionar, ¿se fijan? Ahí como que se hace más fácil de ejemplificar, ¿ya? Pero si ese niño de 12 años no era ganglionar, sino que era pulmonar, ahí cambia, porque ya hay que preguntar si tiene tos, ¿cierto? Si tiene expectoración, que los niños de 12 años de ahora
ya pesan más de 45 kilos, algunos son grandes, son cuerpos de adulto, algunos sí pueden estar contagiando. Y en ese caso nos cambia la figura y tenemos que hacer el estudio de contacto como un pulmonar adulto, aunque tenga 12 años. Yo creo que ahí quizás queda un poco más claro. Tiene Ahí que ver con eso. vamos a ver en el chat si es que aparece a lo mejor Ya. alguna clarificación. Otra pregunta. Tengo entendido que en vacunados el PPD sale reactivo. ¿Cómo se debe interpretar en esos casos? Ya. En vacunados el PPD sale reactivo. No, mira, no funciona tan así. Esto también era como para la clase de TB latente, que no es esta clase, pero existen diferentes tipos de reacción, ya reacciones fuertes, reacciones más débiles, y en el fondo la vacuna, ¿cierto?, que protege desde el inicio de la vida, cuando te la colocan, después va restando efectividad y así también va como disminuyendo esta reacción del PPD. Por eso es que a los menores de 5, por ejemplo, les tomamos solo radiografía como para definir. Pero después a los otros ya les tomamos, porque no todos salen reactivos, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú dices acá, tengo entendido que sale reactivo, no sale todo reactivo, si no, no realizaríamos la prueba. Otra pregunta. En caso positivo, ¿de qué forma debo realizar el aislamiento mientras se encuentra positivo a las pruebas de baciloscopías de control? En caso de ser adulto, ¿requieren licencia médica durante algún tiempo? Ya, mira, la verdad, nosotros consideramos, bueno, desde que el caso sale positivo, generalmente, bueno, va a ser un tema más bien clínico, más bien de que si el paciente lo necesita esta licencia médica, ¿ya? Lo más probable es que le den una licencia por al menos unas 2 semanas. ¿Para qué? Los estudios, que bueno, son estudios antiguos, pero muestran que la conversión de estas baciloscopías, ¿cierto?, que se decían antes, al diagnóstico positivo a negativo, ¿cierto?, se daban más o menos a las 2 semanas una vez iniciado el tratamiento. ¿Ya? Entonces siempre consideramos, y así también lo considera IAS para los aislamientos de los hospitales, que si a mí me diagnostican la TB pulmonar hoy día, inicio el tratamiento hoy día, a las 2 semanas me toman un control bacteriológico, ya debería estar negativo, ¿ya? Más o menos, 2 semanas. Ahora, por ejemplo, tú me podrías preguntar, oye, ¿y en la casa qué medidas especiales tengo que tomar? ¿Ya? En la casa la verdad es que no se aísla la persona de su grupo familiar, porque hay que considerar que esta persona estuvo en contacto todo el tiempo, ya, o sea, no le vamos a dar cubiertos especiales, ahora que sabemos el diagnóstico, nada. Hay que hacer que esta persona tome el tratamiento para poder cortar, digamos, la cadena de transmisión y hacer el estudio a las personas que ya están expuestas, ¿ya? De todas maneras, ahí la doctora Escobar me hace la aclaración que van a profundizar más en su siguiente presentación Sí, acerca de este mismo tema. sí, Otra pregunta, dice, ¿en la práctica tenemos accesos a IGRA para todos, considerando la sensibilidad y especificidad en comparación con el PPD? En APS solo tenemos PPD. sí. Actualmente no tenemos IGRA en nuestra red como programa de tuberculosis. Lo que tenemos disponible es PPD. Ahora, como está considerado no solamente del programa de TB, sino, por ejemplo, incluido en la canasta de VIH, está incluido el IGRA, y también muchos otros hospitales están incluyendo el IGRA como parte de sus prestaciones. Hay servicios de salud que tienen disponible IGRA y PPD, y la gran mayoría solo PPD. Y IGRA también como para algunos casos de inmunosupresión, a veces lo envían a otros servicios o hacen compra de servicios. Ya eso es súper heterogéneo, no tenemos todavía una red disponible de IGRA en este momento. ¿Tenemos como considerado en el futuro? Por supuesto que sí. Y otra cosa súper importante de esto, para los servicios que sí la tengan disponible, es que la norma considera el PPD y el IGRA como igual. Entonces, si en tu red la tienen disponible el IGRA, se considera igual que el PPD. Y si tienen el PPD, consideran, se fijan, los dos tienen la misma validez diagnóstica. Me parece que esta es la última pregunta. Cuando se habla de enviar los casos a referente adulto o referente pediátrico, ¿eso es con el especialista a nivel secundario o es a mi Sí. referente médico encargado del programa de TB en mi CEFAM? No, eso, los referentes son los especialistas adultos y pediátricos.
sí, que se encuentran los hospitales más grandes, de mayor complejidad. Hay servicios de salud que tienen 2 referentes, supongamos, no sé, Maule, Talca y Curicó, tiene referentes adultos, y también pediátricos, por ejemplo. Y hay otras redes más pequeñas, supongamos, Reloncaví, solamente el hospital de Puerto Montt, por ejemplo. O no sé, Coyhaique, solo el hospital de Coyhaique, Chiloé de Castro, y así hospitales. Y acá en la región metropolitana, en cada hospital casi hay referentes. Súper, creo que con eso ya estamos con las preguntas que plantearon para esta presentación. Voy a leer una pregunta y respuesta que fue aclarada por la doctora Escobar, pero para que el resto igual esté en antecedente. La pregunta era, ¿en APS menor de 15 años se deriva? La respuesta, doctora Escobar, la conclusión diagnóstica de los menores de 15 años siempre debe hacerle el especialista. Sí, siempre, siempre. Sí, eso está por lo menos en 2 diapos. Sí, todos los menores de 15 siempre se van a derivar al especialista. Eso no lo van a ver en APS, ¿ya? Y los mayores de 15, eso sí, APS, a no ser que haya alguna duda diagnóstica. Por eso dejamos el caso de la radiografía, pero esa es la principal duda, digamos, que se puede tener en atención primaria como para al momento de hacer este diagnóstico. Y por eso podrían derivar APS. ¿Ya? Y para eso, como les decía, el programa está súper estructurado, van a saber quién va a ser su referente para derivar, van a tener el apoyo del servicio también para derivar en caso que les toque el programa. ¿Ya? Así que eso de mi parte. Gracias, Natalia, por tu presentación y todas las aclaraciones.